Bienvenida, Paola Bautista de Alemán. Gracias por estos minutos para contrapunto.com. Paola Bautista de Alemán es comunicadora egresada de la UCAP. También es doctora por la Universidad de Rostock en Alemania. Es autora, además, muy prolífica en sus reflexiones sobre la situación política venezolana, ahora también ampliando el espectro hacia otros países de América Latina como Chile e incluso tratando de compararlo con situaciones que podríamos entender como similares en países europeos como España, y de hecho es su libro, El fin de las democracias pactadas, Venezuela, España y Chile, lo que ha dado motivo también a esta conversación. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos, por apartar un tiempito en su agenda, además en un contexto tan particular como el que estamos viviendo. Muchas gracias. A ti, Vanessa, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es agradable compartir ideas contigo. Gracias, Paula. Pues empecemos con incluso lo que, hojeando el libro, cuando se habla del fin de las democracias pactadas, algo pasó con esos pactos que permitieron que esas democracias se sustentaran. ¿Qué falló en esos pactos? ¿Hay algún punto en común entre los tres casos que analiza, Venezuela, Chile, España? O si quieren nos concentramos en el venezolano. ¿Qué falló con los pactos? Sí, bueno, como bien lo dices, ¿no? El libro analiza la inauguración, el origen de unas democracias que nacen a partir de acuerdos o pactos entre las personas que forman parte de la sociedad, y también estudia la evolución de esos pactos a lo largo del tiempo. En el caso venezolano, este libro incluye el caso venezolano, el caso español y el caso chileno. En el caso venezolano, en 1958, lo que yo estudio en profundidad fue la serie de pactos que hicieron posible el surgimiento de la democracia en 1958. La verdad es que cuando uno estudia estos pactos, el más famoso o el que más se escucha, ¿no?, en el espacio público es Punto Fijo, porque fue como el pacto central, Claro. pero Punto Fijo fue acompañado de otros pactos, ¿no? Por lo menos la Constitución del 61 fue quizás el pacto, ¿no? El pacto formal, el pacto institucional, pero también estaba, bueno, el obrero patronal, estaba el eclesiástico, o sea, hubo una serie de pactos que estaban en ese entorno. Si tú me preguntas qué estuvo mal en, en esos pactos, a mí me parece que fueron unos pactos que lo mejor que tuvieron es que fueron posibles. Es decir, en un proceso de cambio político, que es un momento de crispación y de tensión, que es un momento difícil, muchas veces cuando pasa la historia se mira hacia atrás y siempre se piensa que puede ser mejor, ¿no? Que Claro. se pudo hacer algo distinto. Pero lo mejor que tuvieron estos pactos es que en el momento que se hicieron, lograron representar lo que la sociedad venezolana quería, y por eso la sociedad venezolana respetó los pactos, los acató y se extendió el sistema durante 40 años. Luego. Fueron unos pactos lo suficientemente inclusivos como para mantener actores leales a la democracia, tanto así que la Constitución de 1961 la suscriben todas las fuerzas políticas del país, incluso el Partido Comunista, ¿no? Si me preguntas, bueno, ¿qué pudimos haber hecho mejor para no perder la democracia, lamentablemente, o para que la democracia no se erosionara de esa manera? Bueno, la capacidad de reforma y la actualización de los pactos. A medida que nuestro país fue avanzando, en los años 70, en los años 80, en los años 90, el sistema democrático, la sociedad le exigía al sistema democrático mecanismos de actualización, apertura y reforma. Y lamentablemente, por diversas razones, eso no fue posible, y lo que no se reformó, lamentablemente, terminó en un quiebre. Claro que usted lo refleja en el libro. El descontento empezó ya, podemos hablar de 58, 15 años después del pacto ya había molestia en la gente y la élite política no lo escuchó. ¿Por qué? Es una Bueno, falla es de difícil origen del pacto. entrar en los zapatos. Claro. No, yo creo que no fue una falla de origen. Esa pregunta es muy buena, es extraordinaria, y la verdad es que es la pregunta cuando uno estudia los acuerdos, y sobre todo cuando uno lo que más ansía o quisiera para la Venezuela de hoy es que fueran posibles acuerdos, ¿no? Claro. Los acuerdos en sí mismos fueron lo que fue posible en ese momento, y en tal sentido fue lo mejor, ¿no?
Hay una cita muy famosa de don Patricio Aylwin cuando se refiere a la transición chilena que dice, bueno, que la mejor transición no es la que se desea, sino la que es posible, Es ¿no? posible, claro. Entonces, y claro, en el caso venezolano, el pacto logró recoger tanto el momento nacional como el momento internacional. Recordemos que en 1958 era plena efervescencia de la Guerra Fría, ¿no? O sea, había un contexto mundial internacional muy, muy, muy complejo, muy polarizado. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que la transición venezolana de 1958, bueno, no es que lo creo, sino que a partir del estudio, en 1958 fue una transición ejemplar, absolutamente, de índice de libro, o sea, liberación, inauguración, consolidación, o sea, es una transición ideal que luego con el transcurrir del tiempo no tuvo la capacidad ni la sociedad ni el liderazgo de actualizarla. Hubo intentos, ¿no? En el libro refleja el tema de la COPRE, por Sí, ejemplo, sí. ¿no? Hubo intentos de reequilibramiento en términos politológicos, hubo intentos de reforma, pero lamentablemente eso no pudo avanzar y por supuesto los mayores responsables frente a la incapacidad de reforma son los que estaban en el poder necesariamente. O sea, la mayor responsabilidad recae sobre quienes tienen el poder de hacer las cosas y por diversas razones no se No las hicieron. hace. Ahora, Paula, No usted se habla hicieron. de una suerte de pasos que por lo visto aquí los cumplimos todos en ese momento. Pérdida de fe en la democracia, Sí. fragmentación y polarización. Pero eso que nos llevó a esta situación parece que ahora lo tenemos de nuevo. Pérdida de fe en la democracia, Sí. fragmentación y polarización. Es decir, la Constitución del 99, si la vemos en el presente, no resolvió esa conflictividad, ¿o sí? Bueno, esa es una pregunta también, haces preguntas muy interesantes. Es una pregunta muy interesante porque ciertamente el proceso político que inició en el 58 es un proceso político distinto al que inició en el 99, Uh-huh. ¿no? El proceso político que inició en el 58 vino después de un paréntesis de una dictadura militar tradicional. Y cuando se inicia la Constitución del 61, vienen los actores políticos que inauguran la democracia, que está Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Jovito Villalba, eran como los más visibles, ¿no? Sí. en esa tarea. Eran unos actores políticos que venían curtidos del dolor de la pérdida de una primera intención de la democracia entre el 45 y el 48, y del dolor de una dictadura que fue férrea, que fue dura. Y cuando llegan al poder, llegan con el propósito de que la democracia sea algo posible. Está la famosa frase de Rómulo Betancourt cuando la Constitución del 61, que dice, pero que dure, ¿no? O sea, que la intención es que esta Constitución nos dure en el tiempo, ¿no? Que dejemos las aventuras que hemos tenido. Y ese es el espíritu con el que nace la Constitución de 1961. La Constitución, y esto lo sabes tú muy bien, la Constitución de 1999 nace con otro espíritu. No viene de un episodio autocrático, porque entre 1958 y 1998 no era una autocracia, era una democracia erosionada, con problemas institucionales, con problemas de corrupción, con una crisis profunda, cultural incluso, porque cuando hablas de pérdida de fe en la democracia, es que de hecho, la última locución pública de Rómulo Betancourt en 1982 dice esa frase, la pérdida de la fe en la democracia, porque de ahí es donde yo la tomo. Esa frase no es mía. Y cuando llega la Constitución de 1999, llega desde el descontento democrático, que es distinto. La del 61 nace de las ansias de la democracia. La del 99 sale del descontento democrático y de una nueva propuesta democrática que la lideraba Hugo Chávez Frías, de una democracia protagónica, directa, en otros términos, que lamentablemente en su desarrollo ha derivado en lo que tenemos hoy. Luego podemos estudiar, y sería el segundo tomo de este Claro, libro, porque esto no lo abordo acá, sería claro. el segundo Es tomo, el tenemos que descontento del abordar presente, ¿no? El descontento del por qué presente, sucede Paula. eso. Uh-huh. Sí, es el descontento, de hecho, en Latinobarómetro, en los Latinobarómetros entre el 89 y el 92, vemos que en el caso venezolano hay un cambio de perspectiva, de apreciación frente a la democracia, que es donde comienza a salir la frase que los venezolanos quieren una mano dura que resuelva el problema, ¿no? Sí.
Sí. Y el descontento pasa a ser sistémico, es decir, la primera fase del descontento es individual, es hacia los políticos. Y bueno, los políticos no hacen lo que es la popular antipolítica, ¿no? Que es que los políticos no hacen lo que tienen que hacer, que los políticos no trabajan por el bien común, sino por el bien particular, que son instituciones que no sirven al país. Luego, ese descontento particular pasa al descontento partidista, es decir, ya no es solamente el político, sino el lugar en donde el político hace vida. Y el tercer paso es sistémico, es decir, ya no solo es el político, no solo es el partido, sino es el sistema, es la democracia que no funciona. Y entonces vienen nuevas propuestas de democracia, que fue lo que ocurrió en el caso venezolano. El caso venezolano es quizás un caso referencia o pionero en el ascenso de los populismos en el siglo XXI, ¿no? A finales del siglo XX, en el 98. Las cosas que se escriben sobre populismo en la primera o en la segunda década del siglo XXI, los venezolanos lo vivimos en carne propia a finales de los años 90. Ahora, Paola, justamente retomando la comparación que hace sobre la situación de los tres países, hay puntos en común entre la Venezuela de ese momento, entendemos, Chile ahora y España ahora. Bueno, hay puntos en común y hay puntos, o sea, hay puntos de consenso y hay puntos de disenso, ¿no? Hay cosas que son comunes y hay cosas que no son comunes, como en todo estudio comparativo, ¿no? Claro. Un asunto común, por ejemplo, entre la Venezuela del 58, Chile en el 88 y España en el 78, es que los tres países venían superando unas dictaduras militares tradicionales, ¿no? O sea, Francisco Franco, Augusto Pinochet y Marcos Pérez Jiménez, cada uno con sus características muy propias y con su entorno internacional propio, es decir, no son iguales calcados, pero sí eran unas dictaduras con unos rasgos particulares, ¿no? Otra cosa común que se puede evidenciar, bueno, sobre todo en Chile y en España, fue la capacidad de reforma interna de la dictadura. En el caso venezolano es distinto porque Marcos Pérez Jiménez, cuando vio que iba a perder el poder, agarró sus cosas, se montó en la vaca sagrada y se fue del país, lo abandonó, se fue. Que eso no implicó, o sea, digamos, aunque eso es una cosa, digamos, es una cosa, como dijo Rafael Caldera, como Rafael Caldera en ese momento dijo, parece un sueño. Bueno, porque ciertamente es así, es muy difícil que un dictador se monte en el avión y se vaya. O sea, eso claro. Es un caso muy extraordinario, la verdad, es una cosa muy especial. En el caso de Chile y en el caso de España, una vez que muere Franco, el franquismo tardío, que es el que queda en el poder, bueno, liderado por Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda y el Rey, encuentran caminos de reforma del franquismo hacia la democracia. Por eso, de hecho, la Constitución del 70, el primer paso de apertura de las Cortes es la ley de la reforma política que viene de las leyes del reino, o sea, que las leyes fundamentales del reino. Y en el caso de Chile lo mismo, ¿no? O sea, de hecho, la Constitución de 1980 estuvo vigente hasta hace unos meses, ¿no? Que fue en su versión reformada, que fue la que escribió Augusto Pinochet y se validó en 1980. Entonces, digamos, otro aspecto común es que eran dictaduras que por determinados aspectos, que lo podemos ver en el libro, profundizar si tú quieres, pudieron ser reformadas desde adentro hacia afuera, hacia la democracia. O sea, había un reducto que se abrió hacia la democracia, que resultó ser una fuerza predominante dentro del régimen y que contribuyó a que se diera el proceso de democratización. Esto no obsta y no le quita mérito, por supuesto, a las fuerzas democráticas que en esos países lo dieron todo para alcanzar el sistema que tienen actualmente. Sin duda. Entonces, sí hay elementos de comparación y elementos en los que evidentemente las situaciones tienen otros factores. Sí, sobre todo hay el factor más distintivo en el caso español es que forma parte de la Unión Europea. O sea, ese entorno de estabilidad que ofrece Europa es un muro de contención para aventuras que en Latinoamérica nosotros no lo tenemos. Ahora, Paola, al verla, en el libro se dice también que el ocaso de la Constitución del 61 significó el fin de la democracia. La Constitución del 99 no dio pie a un proyecto democrático, más allá de lo que ha ocurrido en el devenir. Me refiero al 99 y a la Constitución. Bueno, ¿O nació autoritaria desde el primer momento?
Bueno, no sé si, o sea, la verdad es que no autoritaria, pero sí arbitraria, Vanessa. O sea, no hay que perder de vista que la Constitución del 61 no contemplaba un proceso constituyente. Y tú estuviste en ese debate, yo me acuerdo perfectamente cuando se dio el debate del poder constituido, ¿no? Y del poder constituyente. Y la Constitución del 61 se deroga o se abre puertas a la posibilidad de una constituyente a partir de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia De la Corte. que coloca, bueno, que esa de la Corte, exacto, de la Corte, que en ese momento lo que decía esa sentencia era que frente a lo que está escrito en la Constitución del 61, es superior, tiene que ser superior lo que es la voluntad del pueblo en un sentido plebiscitario, y por eso se hace el referéndum, a ver si se deroga. Diría que nace con una vocación autocrática, pero sí nace en un proceso muy complejo, arbitrario desde el punto de vista jurídico y constitucional. Y eso hace que sea un documento que, si bien que puede tener en el origen ciertos vicios, ¿no? de república, por decirlo de algún modo, o sea, ciertos vicios republicanos que son absolutamente subsanables y que pueden caminar hacia la democracia. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Bueno, creo que ahí el mejor ejemplo es el ejemplo de Chile, la Constitución de 1980. La democracia chilena, los pilares de la democracia chilena y lo que hizo posible el progreso, con las deficiencias que tienen todos, porque todos los sistemas políticos tienen deficiencias, pero el progreso de la democracia chilena en los últimos 30 años fue una constitución que tenía un déficit democrático terrible, que se fue actualizando con el tiempo y que de algún modo recogía lo que eran las heridas del pueblo chileno, ¿no? Y yo creo que esta constitución tiene ese mérito. Ahora el pueblo chileno tomó la decisión de tomar otros rumbos y bueno, el destino dirá, el tiempo, ¿no? Dirá hacia dónde va a caminar, ¿no? Porque un proceso constituyente es muy complejo, es muy difícil. Entonces, yo te diría que la Constitución del 99 es una constitución que tiene unas deficiencias republicanas, que trae muchísima historia, que ahorita tiene una versión reformada que es muy compleja, ¿no? que con unas reformas, con un déficit democrático importante, pero que esas páginas recogen lo que es el espíritu histórico y cultural de nuestro país en los últimos 30 años y por lo tanto es sumamente valiosa y ahí están los insumos, el pacto fundamental para que todos podamos volver a la democracia. Con base en lo que está planteando Paola, le pregunto, ¿necesitamos una nueva constitución para volver a la democracia? ¿O con la constitución del 99 podemos avanzar hacia un proceso, pues ojalá de negociación, de transición Totalmente. La Constitución de 1999, en su versión original, en su versión original, es un documento que nos puede ayudar a caminar hacia la democracia. Y voy un poco más. Un proceso constituyente genera unas tensiones, unas debilidades, unas crispaciones, una inestabilidad que es absolutamente inconveniente en un proceso de cambio político. Ahora, una vez que vayamos avanzando, por supuesto que esa constitución puede ser susceptible de reformas. Claro. Y la verdad es que yo admiro mucho y es algo que como política me gusta mucho y creo que el país debería crecer en esa capacidad y es en la capacidad que tenemos de crecer sobre lo que tenemos y no destruir para intentar volver a construir sobre las ruinas y lo que al final lo que tenemos es como una torre de ruinas que no nos lleva al futuro. Paola, en este momento ya nos dice que la Constitución nos puede ayudar a caminar hacia la democracia de nuevo, pero cuando hablamos entonces de la necesidad de un nuevo pacto, en este momento en Venezuela necesitamos un nuevo pacto, ya que el otro pacto evidentemente, justamente lo pone usted como título de su libro, El fin de las democracias pactadas. Bueno, ese pacto ya no, necesitamos un nuevo pacto. Sí. Bueno, yo creo que hay que de algún modo refrendar. Hay un autor norteamericano que se llama Ginsburg que habla de la veneración constitucional. La veneración constitucional es refrendar el pacto que formalmente ya hemos suscrito, ¿no?
Yo creo que si logramos refrendar el pacto que tenemos y que cada actor político y actor social de este país asuma la Constitución no como letra muerta, sino como modo de vida, ¿no? Como un principio republicano fundamental para que el país funcione, podremos caminar hacia la democracia. Ahora, eso es un gran pacto, ¿no? La Claro, Constitución. Luego hay pactos operativos preliminares que nos ayudarían mucho a que la dinámica política fluya y para que hayan pactos, para que puedan existir acuerdos políticos que sean confiables, que sean vigentes. Tiene que haber unos actores políticos que honren su palabra, es decir, que a lo que lleguen, eso luego se haga realidad en la ejecución política. Y creo que eso es una de las cosas que son, más, eso es una de las cosas más difíciles de alcanzar en todo proceso político. Es decir, que dos personas que están puestas en la acera del frente puedan tener firmeza al momento de tomar una decisión. en este momento tenemos, tomo sus palabras, actores políticos que puedan honrar su palabra para la Bueno, reconstrucción del pacto. tú sabes que es muy difícil ahorita el caso venezolano. Eso no está tanto en este libro, sino en el libro que publicamos el año pasado de Autocracias del siglo XXI. Porque en el siglo XX los acuerdos políticos a los que se llegaba para poder avanzar en un proceso de negociación y de transición pactada, los suscribían políticos. Es decir, políticos que ejercen el poder alejados de la justicia, que son los dictadores, y políticos que quieren ejercer el poder apegados a la ley y a la justicia, que son las fuerzas democráticas, pero eran políticos que se sentaban, ¿no? O sea, el ministro Cáceres, Augusto Pinochet, bueno, sí, eran políticos, ¿no? Que se sentaban y que habían hecho cosas muy malas, pero eran políticos, ¿no? El caso venezolano actualmente es muy duro porque es una autocracia compleja, ¿no? No necesariamente únicamente son políticos, Claro. es decir, son personas que forman parte de unas redes de poder económicos, ilícitos, en donde hay unas complejidades, incluso, bueno, el chavismo por dentro es una cosa muy opaca y muy difícil de distinguir, ¿no? Cuáles son los verdaderos intereses. Lo que está pasando ahorita en Caracas es evidencia de lo que yo he llamado estado gangsteril, ¿no? O sea, de un estado que muta de su versión democrática y liberal a una versión en donde los criminales son una fuerza importante en el manejo de poder y en donde el Estado, bueno, a ratos funciona como cómplice y a ratos quiere poner orden, pero luego no lo hace. Entonces, es una dinámica criminal de autodestrucción y regeneración de manera continua que hace que el entorno para poder hacer pactos sea sumamente distinto a lo que nosotros tuvimos en el siglo XX. Es un momento autocrático realmente complejo en el caso venezolano, porque no es una autocracia militar tradicional, sino es una autocracia con muchísimos componentes y entre sus componentes es militarista, pero no es militar. Ahora, eso que vivimos tiene que ver con ese fin de ese pacto que nos rigió hasta un momento determinado. ¿Puedes repetir? Perdón, pues se Sí, no, cortó. no, perdón, Paola. Eso que estamos viviendo en este momento, nos circunscribimos a la situación de Caracas, al menos al día de hoy, tiene que ver con el fin de ese pacto, con el pacto que nos rigió, al menos Sí, hasta tú sabes que sí, o sea, entre los últimos 20 años de la democracia se vivió mucha debilidad estatal, ¿no? Entendemos por debilidad estatal que el Estado va perdiendo sus capacidades, pierde sus capacidades en capacidades administrativas, es decir, educación, alimentación, vivienda, todo lo que son referidos a lo social, claro. y también pierde capacidades en lo que es control territorial y monopolio de la violencia. Cuando se abre el proceso constituyente de 1999, se plantea la refundación del Estado, que eso es lo que es una constituyente, la refundación del Estado. Este proceso de refundación del Estado genera más inestabilidad, es decir, la crisis de debilidad que venía en el ocaso de la democracia se profundiza aún más, aún más. Y cuando se profundiza, bueno, todo esto además con un componente
de nuevas perspectivas de democracia, que no era la democracia que nosotros traíamos, ¿no? Sino con un sentido de renovación, quinta república, democracia participativa. Todo esto de debilidad estatal, luego, a partir del año 2005, después de los sucesos del 11 de abril, del golpe de Estado del 11 de abril, se da como unos acercamientos, ¿no?, entre el Estado venezolano y fuerzas irregulares, y este acercamiento hace que ese acercamiento no solamente es de ceder territorio a cambio de fidelidad política, sino también tiene implicaciones económicas, ¿no? Todo el tema de tráfico de armas, narcotráfico, delincuencia organizada, todo este tema. Y bueno, ya desde 2005 a 2021 han pasado muchos años. El fundador por decirlo de algún modo, de esta nueva forma de hacer política, Hugo Chávez, ya no está. Quien está es Nicolás Maduro. Entonces, esta debilidad estatal que se dio en los primeros 13 años de revolución, ya desde que Nicolás Maduro toma el poder, viene un proceso de degradación del Estado tal que hay sectores del país en donde vemos características de Estado fallido. Y eso es muy complejo, muy, muy duro, porque en un Estado fallido, ¿qué quiere decir un Estado fallido? Un Estado fallido quiere decir que el Estado está ausente. El Estado no cumple ni con sus labores administrativas, ni con sus labores coercitivas, que son control territorial y monopolio de la violencia. Por eso ayer, cuando vemos las tomas de las mujeres del barrio bajando a defender al Coqui, no sé si tú las lograste Sí, cómo no. ver. Claro, estas mujeres que bajan a defender al Coqui, lo que están defendiendo es a su proveedor. Es decir, cuando no hay Estado, surgen estas figuras. Claro. Y estas figuras, en el caso venezolano, lo distinto a otros países como México o Colombia, por ejemplo, es que en el caso venezolano, este tipo de personajes nacieron con la complicidad del Estado, porque en un principio nacen para garantizar fidelidad política. Entonces, en criollo, cuando los enanos le crecen, entonces viene la fuerza, bueno, que por supuesto es superior del Estado, pero que deja una estela de violación de derechos humanos, de dolor, de muerte, de miedo, es una cicatriz en nuestra alma de pueblo. Por eso es que esto es una situación tan compleja y tan delicada. Paula, y justamente vuelvo a una de las preguntas que hacíamos. En un país con zonas en las que el Estado es fallido, como usted bien lo acaba de describir, ¿puede ese mismo Estado que es fallido en algunas zonas llevarnos a una transición que nos regrese a un camino democrático? Bueno, esa pregunta es compleja, es difícil, porque generalmente para que haya un avance a la democracia tiene que haber un Estado que la soporte, ¿no? No hay democracia si no hay Estado. Entonces, en el caso venezolano, tenemos el agravante que quien ahora, presumiblemente, bueno, en voz de la ministra Meléndez, quiere restituir las capacidades coercitivas del Estado en estos territorios, bueno, fueron los que contribuyeron a su destrucción, ¿no? Y no solamente fueron los que contribuyeron a su destrucción, sino que en esta tarea de reconstrucción, por llamarlo de algún modo, de poner orden, ¿no? En estas, vemos declaraciones que no honran a la verdad de los hechos, ¿no? Y a la búsqueda de chivos expiatorios. Entonces, es una mala señal, es una muy mala señal para el país y es una muy mala señal para la comunidad internacional que quien quiere recomponer fue quien destruyó y que en ese camino de recomposición quiera utilizar recursos para instrumentalizar políticamente y aumentar la represión, que ya en el caso venezolano es bastante difícil, como lo dijo la alta comisionada Bachelet en sus últimas declaraciones. Estamos en una incertidumbre entonces desde ese punto de vista, Paula, por lo que entendemos. Sí, es una situación difícil, yo creo que son horas de prudencia y de ver y de cuidarse, porque la verdad es que lo que le queda al ciudadano ante la ausencia del Estado es buscar medios propios para resguardarse y permanecer a salvo. Paola, no cerremos la conversación sin hablar sobre qué quiere Paola Bautista de Alemán con el libro. Está tratando de hacer una advertencia a Chile
Una alerta a España, una reflexión para los venezolanos. Bueno, tú sabes que este libro es muy importante para mí porque este libro fue mi tesis doctoral, ¿no? Entonces yo durante 7 años yo solamente leí y escribí casi sobre esto, ¿no? O sea, fue una cosa que, digamos, personalmente me ha ayudado mucho, ¿no? Creo que en el caso de Venezuela, a mí lo que más me gustaría, y yo vengo de una generación que creció escuchando hablar mal de la democracia, ¿no? O sea, o no mal, sino con un sentido hipercrítico, ¿no? De la democracia. Y me gustaría que este texto fuera un acercamiento realista y esperanzador sobre los vicios y las virtudes políticas de nosotros los venezolanos. Es decir, que ciertamente hemos vivido momentos muy duros, que ciertamente tenemos problemas culturales, que ciertamente hay obstáculos circunstanciales para el desarrollo de la democracia, pero que no somos huérfanos en desarrollo de justicia, de república y de libertad, sino que en el siglo XX hubo un episodio de nuestra historia que dejó cosas muy buenas y que la forma más madura de verlo es identificar los errores con el ánimo de no volverlos a cometer. Eso en el caso venezolano. Y en los otros dos casos, creo que es importante saber que lo que le ocurrió a Venezuela no nos ocurrió a nosotros porque nosotros somos especialmente descuidados o especialmente tropicales, ¿no? Cualquier país que camine por los senderos de la antipolítica, que abra puertas al populismo, que se debilite institucionalmente, en donde su ciudadanía se desconecta de lo público, es susceptible a la destrucción de un sistema democrático. Los venezolanos no somos únicos en la tragedia que estamos viviendo. Nadie está vacunado ahorita en tiempos de virus, nadie está vacunado en contra de una dictadura y creo que a las democracias hay que cuidarlas mucho porque una vez que se pierden no se sabe cuándo se van a recuperar. Paola, muchísimas gracias. ¿Dónde conseguimos el libro? Que no lo dijimos, es editado por Editorial Dávar. ¿Dónde podemos conseguir el libro? El libro en las redes sociales de Dávar Editores, les pueden escribir directamente y ahí está. Y tengo entendido que está en las principales librerías por lo menos de acá de Caracas. Paola, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. A ti, siempre a la orden. Un abrazo fuerte. Gracias. Para hacer el rol de los